Ella notó un pequeño hormiguero en su jardín y no le dio importancia. Pero los expertos vieron algo dentro que los dejó en pánico. Suscríbete y escribe. ¿Desde dónde estás viendo este video? Sarah Miller se había acostumbrado a despertar cada mañana con la misma serenidad que ofrecía su pequeño hogar en las afueras de un pueblo tejano. Era una rutina casi ritual. El leve chirriar del viejo ventilador en el techo, la luz dorada del amanecer filtrándose por las cortinas beige de su dormitorio, y sobre todo, el suave aroma de la tierra caliente mezclado con el perfume tenue de las flores que cultivaba en su jardín desde hacía más de 10 años. Para ella, ese jardín no era simplemente un espacio detrás de la casa. Era un refugio emocional, un trozo de vida que había moldeado con sus manos desde los días en que buscaba distraerse de la soledad tras la muerte de su madre. Cada planta, cada rincón de ese terreno había acumulado recuerdos. Los veranos en los que creció su primer rosal, los inviernos en los que protegió con cuidado sus begonias, los días de lluvia en que se quedaba observando cómo el agua resbalaba por el sendero de piedras que ella misma colocó. Aquella mañana de verano no tenía nada de extraordinario. El calor comenzaba a asentarse incluso antes de que el sol se alzara del todo. Las cigarras ya cantaban con insistencia, llenando el aire de un zumbido constante y casi hipnótico. Sarah salió al porche con una taza de café en la mano y se quedó un momento contemplando el horizonte. El cielo estaba despejado, salvo por algunas nubes blancas que se extendían perezosamente hacia el este. Era uno de esos días en que no parecía que nada inesperado pudiera suceder. Bajó los 2 escalones del porche y caminó hacia el jardín, siguiendo el sendero que serpenteaba entre hibiscos, margaritas y pequeños arbustos de lavanda. Mientras se inclinaba para arrancar una hoja seca de una de sus plantas de albahaca, algo llamó su atención. Un pequeño montículo de tierra, apenas elevado, situado al borde de su macizo de flores preferido. Frunció el ceño, observándolo con más atención. Parecía un simple montículo de tierra fresca, como los que solían dejar los pequeños animales o los insectos del lugar. Se enderezó y dio un paso hacia él, agachándose para examinarlo. Era un montículo suave, recientemente formado, sin restos de hierba ni piedras mezcladas. Podía ser un hormiguero, pensó, pero no parecía demasiado grande ni particularmente alarmante. En un lugar como Texas, donde las hormigas eran parte inevitable del paisaje cotidiano, un montículo así no tenía mayor importancia. Además, Sarah siempre había tenido una actitud respetuosa hacia los pequeños animales que visitaban su jardín. Creía que cada criatura tenía un papel en la naturaleza, y mientras no la dañaran ni pusieran en peligro sus plantas, prefería no intervenir. Así que, tras unos segundos observando, decidió no darle más vueltas y volvió a sus tareas. Comenzó a podar unas ramas rebeldes de una planta trepadora. Luego regó los arbustos que estaban más expuestos al sol y finalmente reposicionó algunos maceteros que había movido la tarde anterior. El pequeño montículo quedó en su memoria apenas como una nota insignificante, algo que su mente registró y desechó con la misma rapidez. Pasaron los días, y el clima siguió siendo tan estable como siempre. El sol caía intensamente cada tarde, las noches eran tibias y silenciosas, y el jardín continuaba floreciendo con esa mezcla de vida y calma que tanto reconfortaba a Sarah. Sin embargo, una mañana, cuando salió nuevamente a realizar sus labores cotidianas, algo la hizo detenerse de inmediato. El montículo que había visto días antes ya no era tan pequeño. Ahora era sin duda más grande, casi el doble de lo que recordaba. La tierra parecía más suelta, como si hubiese sido removida desde abajo, empujada hacia la superficie por algo activo y persistente. Sarah ladeó la cabeza, tratando de entender qué había pasado. Quizá algún animal nocturno había excavado cerca. Tal vez un armadillo o incluso un zorro, pero entonces vio algo que la dejó más intrigada aún. A apenas un par de metros del montículo original había aparecido un segundo montículo, y no mucho más lejos, un tercero. 3 elevaciones nuevas, formadas claramente en poco tiempo. El corazón de Sarah dio un pequeño salto, no de miedo exactamente, sino de una inquietud que no sabía definir. Esa velocidad no era normal. Había tenido hormigueros en su jardín antes,
pero nunca había visto que aparecieran varios montículos nuevos en tan poco tiempo. Además, aquellos no parecían superficiales. La Tierra estaba compactada de una forma particular, como si perteneciera a un sistema más profundo y complejo. Se acercó al primer montículo y tocó la tierra con los dedos. Estaba tibia, casi caliente por dentro, y eso le resultó extraño. Dio un paso atrás y observó el jardín entero, preguntándose si era posible que una infestación tan grande hubiera surgido de repente sin que ella lo notara antes. Esa sensación de inquietud no la abandonó durante todo el día. Mientras preparaba el almuerzo, mientras lavaba los platos, mientras regaba las plantas por la tarde, algo en su interior le decía que debía hacer algo. Que no era simplemente un conjunto de montículos de hormigas comunes, que había algo más. Pasó una noche inquieta, girando en la cama entre pensamientos dispersos que trataba de ignorar. Y a la mañana siguiente, al mirar nuevamente por la ventana del comedor hacia el jardín, la decisión se formó con claridad en su mente. Tomó el teléfono, buscó el número de una empresa privada de control de plagas y marcó. Cuando la atendieron, contó con detalle lo que había ocurrido durante los últimos días. La aparición del primer montículo, el crecimiento acelerado, los 3 nuevos montículos, la forma en que la Tierra parecía removida desde mucha más profundidad de lo normal. El operador la escuchó atentamente y, en un momento dado, su tono se volvió más serio. Le aseguró que enviarían a 2 especialistas lo antes posible. Sara agradeció, aunque sentía un nudo extraño en el estómago, como si algo en su interior ya supiera que lo que iban a encontrar no sería un simple hormiguero. Las 2 horas de espera se hicieron largas. Caminaba por la casa de un lado a otro, más atenta al silencio de su jardín que al sonido del televisor, que había dejado encendido para distraerse. Cada vez que pasaba cerca de la ventana, miraba hacia afuera, imaginando que los montículos crecían mientras ella no los observaba. Protestó contra sí misma por la exageración, pero aún así el pensamiento persistió. Cuando por fin vio la camioneta blanca estacionarse frente a su casa, salió al porche y saludó a los 2 especialistas que descendieron del vehículo. Vestían uniformes con el logo de la empresa, botas gruesas, guantes y cargaban consigo un par de maletines metálicos y un equipo que Sara no reconoció de inmediato. Les mostró el camino hacia el jardín, y mientras los hombres observaban los montículos, intercambiaban miradas sin decir palabra. Uno de ellos se agachó, tomó un poco de tierra entre los dedos y la dejó caer lentamente. Luego sacó un pequeño medidor que introdujo en el montículo, observando los valores en una pantalla portátil. Después de unos minutos, uno de ellos se acercó a Sara y le preguntó si podía mostrarles exactamente desde cuándo había notado el primero de los montículos. Ella repitió la historia y ambos se miraron otra vez, esta vez con un matiz que Sara no supo identificar. Preocupación, quizá. Desconfianza hacia el fenómeno, tal vez. «Vamos a perforar un poco para ver qué hay ahí abajo», dijo el más alto de los 2. «No debería llevar mucho tiempo». Sara asintió y dio unos pasos hacia atrás, permaneciendo lo suficientemente cerca para observar el procedimiento, pero manteniendo cierta distancia por precaución. Los hombres montaron una pequeña perforadora manual y comenzaron a abrir un orificio en el centro del montículo más grande. La tierra cedía con facilidad, demasiado fácilmente, como si el interior estuviera hueco. Uno de los especialistas comentó que aquello no era habitual en un hormiguero común, pero aún no elaboró ninguna teoría. Cuando la perforadora logró el espacio suficiente, prepararon una cámara pequeña, conectada por un cable a un monitor portátil, y la introdujeron con cuidado por el tubo recién abierto. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse. Al principio solo se veía oscuridad y partículas de tierra cayendo. Luego, la cámara se deslizó más profundo y comenzó a revelar un túnel estrecho que se ensanchaba unos centímetros más abajo. Ese túnel conectaba con otro, y este con otro más. Los especialistas ajustaron la iluminación y la imagen se volvió más nítida. Fue entonces cuando uno de ellos murmuró algo inaudible y el otro dejó de respirar por un segundo, con los ojos clavados en la pantalla. Sara se acercó un poco, intentando ver qué había causado aquella reacción. Lo que vio le heló la sangre. Algo se movía en el interior del túnel. No unas cuantas hormigas, sino miles. Tal vez millones.
Había un flujo constante de cuerpos diminutos, rojizos, organizados en un patrón que parecía imposible para criaturas tan pequeñas. Parecía un sistema vivo, palpitante, que respiraba por sí mismo. El túnel, además, se expandía hacia múltiples direcciones, formando una red tan amplia que la cámara no alcanzaba a seguir todas las ramificaciones. El especialista más joven tragó saliva y dijo, con la voz apenas audible, «No son hormigas comunes, son hormigas de fuego». Sara sintió que algo frío le recorría la espalda. Había oído hablar de ellas, agresivas, venenosas, capaces de atacar en masa si se sentían amenazadas. Su picadura no solo dolía, podía causar reacciones graves, incluso mortales. Dio un paso atrás, como si de pronto su jardín fuera un territorio hostil. Los especialistas intercambiaron palabras rápidas entre sí. Después se volvieron hacia ella y le pidieron que entrara de inmediato en su casa, cerrara todas las ventanas y puertas y no saliera bajo ninguna circunstancia hasta que ellos le indicaran lo contrario. Ella obedeció sin discutir, sintiendo cómo su jardín, su refugio pacífico, se convertía en un lugar peligroso que ya no reconocía. Cuando cerró la puerta detrás de ella, los especialistas ya estaban llamando a un servicio estatal de emergencia para control de especies peligrosas. El tono en el que explicaban la situación era de urgencia absoluta, y mientras Sara observaba desde la ventana del comedor, comprendió que lo que había empezado como un montículo insignificante era en realidad la entrada a algo mucho mayor, algo que había estado creciendo bajo sus pies, oculto, silencioso, y que ahora amenazaba con desbordarse hacia el mundo exterior. Su jardín ya no era el mismo, y tampoco lo sería su vida. La tensión que se había instalado en el ambiente no desapareció ni un solo instante después de que Sara cerrara la puerta de su casa. Desde el interior observaba a través de la ventana cómo los dos especialistas seguían moviéndose alrededor de los montículos con creciente preocupación. Aunque no podía escuchar lo que decían, veía la rapidez con que revisaban la pantalla de la cámara, los gestos urgentes con las manos, la manera en que uno de ellos daba un paso atrás cada vez que la imagen mostraba una concentración mayor de hormigas de fuego en los túneles subterráneos. Para Sara, ese silencio al otro lado del cristal era más elocuente que cualquier explicación. Su jardín, minutos antes un refugio de calma, se había convertido en un territorio que no comprendía, un espacio alterado por una amenaza que ni siquiera había sospechado. No pasó mucho tiempo antes de que una segunda camioneta, esta más grande y con logotipos estatales, se detuviera frente a su casa. 2 hombres y una mujer descendieron de ella, todos equipados con trajes protectores más gruesos y cascos provistos de visores transparentes. Traían consigo una variedad de equipos, cajas metálicas, sensores térmicos, escáneres portátiles y largos tubos de medición. Sara los observó avanzar con pasos seguros hacia el jardín, intercambiando palabras rápidas con los primeros especialistas. Había en ellos una mezcla de disciplina profesional y un leve signo de alerta que no pasaba desapercibido. Desde la ventana, Sara vio cómo los recién llegados comenzaban a inspeccionar la zona con meticulosidad, tomando medidas, abriendo nuevos puntos en la tierra, analizando las lecturas de sus dispositivos. Uno de los escáneres emitía un pitido constante que se volvía más agudo conforme lo desplazaban sobre los montículos. El comportamiento de los especialistas transmitía algo inquietante. Estaban confirmando que aquello no era un hormiguero común ni un caso aislado. Era algo mayor, más profundo y potencialmente peligroso. Aunque la casa la protegía, Sara no podía evitar sentirse vulnerada. Miraba el jardín con el mismo temor con el que se mira un animal dormido pero impredecible. Cada movimiento de los profesionales, cada gesto rápido, cada mirada cargada de tensión le revelaba que lo que habían descubierto tenía dimensiones que superaban cualquier incidente doméstico. Intentó calmarse preparándose una taza de té, pero sus manos temblaban demasiado para sostener la tetera. Caminó por la sala, luego se detuvo frente al ventanal una vez más, incapaz de apartar la vista de lo que estaba ocurriendo afuera. Finalmente, uno de los especialistas estatales llamó a su puerta.
Sara contuvo la respiración y abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para escuchar sin exponerse. El hombre, cubierto por el traje protector, le pidió mantener la calma, asegurándole que estaban controlando la situación. Pero su tono, más que tranquilizarla, la alertó aún más. Le explicó de forma breve que habían detectado una estructura subterránea extensa, mucho más grande de lo inicialmente previsto, y que necesitaban proceder con equipos adicionales. Cuando el hombre se alejó, Sara cerró la puerta despacio y apoyó la espalda contra ella. Aquello ya no era un problema habitual de jardín, ni siquiera una simple plaga. Estaban hablando de algo más profundo, más organizado, más agresivo. En su mente trataba de comprender cómo era posible que un sistema tan complejo hubiera crecido bajo su propiedad sin que ella lo notara. El peso de esa idea la acompañó mientras volvía a la ventana para observar cómo los técnicos instalaban un dispositivo redondo sobre el montículo principal. El aparato comenzó a vibrar ligeramente y una luz azulina se encendió en su parte superior, proyectando un resplandor sobre la tierra. El siguiente paso implicó introducir un escáner cilíndrico que se deslizaba a través del hueco perforado previamente por los especialistas privados. En la pantalla portátil conectada al escáner, comenzó a aparecer una representación tridimensional del subsuelo. Sara no podía ver los detalles desde la casa, pero sí alcanzó a distinguir las expresiones de los técnicos cuando la imagen terminó de formarse. Algo en sus rostros había cambiado, como si la información que les brindaba la máquina confirmara un temor que ellos mismos no querían admitir del todo. Uno de ellos llamó al resto, y los 5 se reunieron alrededor del monitor, señalando distintos puntos de la imagen. A simple vista parecía una maraña intrincada de túneles interconectados. Aunque para quienes sabían interpretarla, era evidente que se trataba de algo extraordinario. Algunos túneles se extendían hacia los lados con una longitud que excedía los límites del jardín de Sara. Otros descendían a tal profundidad que los instrumentos debían ajustar los parámetros para seguir registrando los datos. Estuve allí, suspendida, observando cómo los expertos se movían con creciente gravedad. Aunque no oía las palabras exactas, la forma en que se miraban entre ellos hablaba por sí sola. Aquello era una supercolonia. La mujer del equipo estatal caminó hasta el borde del porche y pidió hablar rápidamente con Sara. La dueña de la casa abrió la puerta con cautela, recibiéndola con una mezcla de ansiedad y esperanza de que las noticias no fueran tan graves como imaginaba. La mujer, con voz firme pero empática, explicó que lo que se escondía bajo su propiedad era una de las redes de hormigas de fuego más grandes registradas en la región. No se trataba de un conjunto de nidos aislados, sino de una estructura masiva y perfectamente organizada que abarcaba decenas de metros en múltiples direcciones. Le advirtió que era imposible calcular cuántas hormigas había, pero por la actividad detectada se hablaba de millones. Y no millones dispersos, sino millones conectados entre sí, coordinados de un modo que solo las supercolonias de este tipo podían lograr. Sara sintió que las piernas le flaqueaban. La mujer alcanzó a sostenerla del brazo y le sugirió sentarse. Ella obedeció casi sin darse cuenta, hundiéndose en una silla cercana al porche. La especialista continuó explicando que no podían permitir que aquella supercolonia creciera más o migrara hacia otras propiedades, pues representaba un riesgo para la fauna local, las mascotas, los niños y cualquier persona que se acercara inadvertidamente. La única forma segura de neutralizarla, dijo, era aplicar un compuesto especial capaz de penetrar los túneles y solidificarse, obligando a la colonia a detener toda actividad sin permitirle escapar a la superficie. Mientras la especialista hablaba, Sara miraba hacia su jardín con los ojos empañados. No podía reconocerlo. Aquellas flores ordenadas, aquel camino de piedras, aquel aroma cálido que siempre la recibía al inicio del día, todo estaba ahora superpuesto con la imagen del monstruoso entramado oculto bajo la tierra. Le costaba asimilar que uno de los lugares más queridos de su vida se hubiera convertido en un epicentro de peligro. Al terminar de explicarle lo esencial, la mujer regresó al equipo. Poco después comenzaron a descargar grandes recipientes metálicos de la camioneta estatal. Sara observó cómo preparaban tubos largos y resistentes que conectaban a dichos recipientes, ajustando válvulas
y comprobando que nada estuviera fuera de control. El proceso parecía delicado. Cada uno de los técnicos ejecutaba sus tareas con precisión, casi quirúrgica, como si cualquier error pudiera desencadenar una reacción inmediata del enjambre subterráneo. Cuando finalmente estuvieron listos, 2 técnicos introdujeron cuidadosamente los tubos por los orificios de perforación. Al activar el sistema, un sonido suave, similar a un susurro presurizado, comenzó a emanar del interior de los contenedores. El líquido especial, frío y viscoso, descendía lentamente hacia las entrañas del hormiguero. Sara observaba cómo los especialistas regulaban el flujo con extrema precaución, alternando miradas entre los medidores de presión y la lectura de los sensores colocados alrededor de los montículos. La tensión era palpable incluso desde dentro de la casa. Sara sentía que, si respiraba demasiado fuerte, podía alterar algo. El compuesto descendía por los túneles, y los sensores térmicos comenzaron a registrar cambios súbitos en la actividad de la colonia. Las lecturas mostraban grandes concentraciones de movimiento en algunas áreas, posiblemente hormigas intentando reorganizarse ante el avance del líquido extraño. Los especialistas ajustaron aún más la presión, ralentizando el flujo para evitar una estampida hacia la superficie. El proceso era largo, y aunque Sara no podía ver lo que ocurría bajo la tierra, su imaginación llenaba el vacío con imágenes inquietantes. La tarde avanzó, el sol comenzó a descender, y aún así los especialistas seguían trabajando. El líquido debía distribuirse por toda la red, capa por capa, túnel por túnel, para evitar que cualquier sector quedara libre y permitiera la supervivencia de una parte activa de la colonia. Poco a poco, los sensores comenzaron a mostrar señales de disminución en la actividad. Los movimientos dentro de la Tierra se volvían más lentos, más dispersos, más débiles. Finalmente, tras varias horas de trabajo, uno de los técnicos anunció que la actividad había caído casi por completo. Sara no sabía si sentirse aliviada o angustiada. Habían logrado detener algo que habría podido convertirse en una catástrofe, pero ahora quedaba la otra parte del proceso: descubrir la magnitud física real de lo que había existido bajo sus pies. Y mientras los especialistas recogían parte del material utilizado y dejaban preparado el terreno para la etapa siguiente, la excavación, ella se dio cuenta de que, aunque el peligro inmediato había sido contenido, lo que saliera de la tierra al día siguiente cambiaría para siempre su percepción de su propio hogar. Así terminó aquella jornada extraña, inquietante, que había transformado su rutina tranquila en una experiencia que ninguna persona espera vivir jamás. Y mientras cerraba las cortinas para intentar descansar, sabía que el amanecer traería consigo respuestas que, aunque necesarias, tal vez preferiría no conocer. La noche posterior a la operación fue una de las más largas que Sara recordaba. Aunque la amenaza inmediata había sido contenida, la sensación de inquietud persistía como una sombra que se negaba a disiparse. Cada vez que intentaba dormir, su mente regresaba a la imagen de los especialistas vertiendo aquel líquido frío en las entrañas de la tierra, imaginando cómo descendía por los túneles, cómo iba solidificando los pasajes, cómo atrapaba dentro a millones de pequeños seres que habían construido un imperio secreto bajo su hogar. Con cada pensamiento volvía el temblor, esa mezcla de incredulidad y temor que la acompañaba desde que descubrió que debajo de su jardín no había tierra, sino una ciudad viva. Despertó mucho antes de que saliera el sol, con el corazón acelerado, como si su cuerpo hubiese estado en guardia toda la noche. Miró por la ventana. La oscuridad aún cubría el jardín, pero podía distinguir la silueta de los montículos, ahora quietos y silenciosos. No había movimiento alguno sobre la superficie, ni una sola señal de actividad. A pesar de ello, seguía sintiendo que el jardín respiraba, como si la inmensa estructura oculta bajo él estuviera simplemente esperando a ser revelada. Cuando la luz del amanecer comenzó a teñir de naranja el cielo, las camionetas de los especialistas regresaron, esta vez acompañadas de un pequeño vehículo que transportaba herramientas adicionales. Sara salió al porche, con el estómago anudado, observando cómo los expertos preparaban el terreno para iniciar la excavación. El líquido solidificado había tenido toda la noche para endurecerse por completo, formando una masa compacta que preservaba la forma exacta de los túneles. Ahora,
Su misión era descubrir la verdadera magnitud de la supercolonia que había estado creciendo bajo su jardín durante quién sabe cuánto tiempo. Los técnicos comenzaron a retirar la tierra superficial con palas, pero pronto pasaron a herramientas más delicadas al encontrar las primeras secciones del material endurecido. Era sorprendente. Un fragmento de túnel emergió a la luz como una pieza de una escultura que no pertenecía al mundo natural. Tenía un acabado liso por fuera, pero su interior reflejaba con claridad la forma precisa de los pasajes, los recovecos y las cámaras que las hormigas habían construido con una precisión casi matemática. Sara observó con asombro mientras los especialistas retiraban cuidadosamente trozos de tierra y dejaban al descubierto segmentos cada vez mayores del sistema. A medida que avanzaban, la dimensión de la estructura se hacía evidente. Desde su posición en el porche, Sara podía ver cómo las líneas endurecidas se extendían en múltiples direcciones, como venas petrificadas que atravesaban la tierra. Los especialistas, que al principio trabajaban en silencio, comenzaron a intercambiar comentarios cargados de sorpresa. Era evidente que ninguno esperaba encontrar algo de esa magnitud. La red de túneles se desplegaba como un mapa subterráneo perfectamente organizado, con zonas más anchas que correspondían a cámaras y estrechos corredores que comunicaban entre sí los distintos niveles de la estructura. Uno de los técnicos, usando un pincel grueso, retiró con delicadeza la capa que cubría una de las cámaras principales. Al dejarla expuesta por completo, todos se detuvieron un momento para contemplarla. Era una cavidad amplia, diseñada para albergar larvas o quizá a una reina. Dentro de ella se veían cientos de pequeños nichos que las hormigas habían elaborado para depositar o proteger a su descendencia. Aunque ahora permanecían vacíos, el contorno que habían dejado era tan perfecto que parecía una réplica exacta de cómo había sido la colonia en su apogeo. Cada metro que los especialistas liberaban de tierra revelaba una nueva sección igualmente compleja. Los túneles ascendían, descendían, se dividían, volvían a unirse en un patrón que desafiaba cualquier expectativa. Algunos tramos se extendían en línea recta durante varios metros, antes de curvarse hacia abajo en ángulos suaves. Otros formaban nudos intrincados que los técnicos estudiaban como si fueran enigmas biológicos. La estructura comenzaba a cubrir casi todo el jardín y se extendía más allá, hacia un terreno que no pertenecía a Sara. El equipo estatal tomó notas constantes, fotografiaba cada fase y marcaba los puntos más relevantes. Era un hallazgo que trascendía lo doméstico. Tenía valor científico. Sara sentía que el aire se le escapaba del pecho. Era difícil para ella relacionar el jardín que había conocido durante tantos años con aquella red gigantesca que emergía ahora a la superficie. Le costaba aceptar que todo eso había existido bajo sus pies sin que ella lo sospechara. Sentía una mezcla de fascinación y repulsión, como si hubiera presenciado algo maravilloso y aterrador a la vez. El jardín había dejado de ser simplemente suyo. Ahora era el escenario de un descubrimiento que pasaría a los registros estatales. Los especialistas, una vez que revelaron una parte suficientemente extensa de la estructura, decidieron seguir el plan trazado, extraer cada sección solidificada con extremo cuidado para trasladarla a un centro de investigación. Para ello, envolvieron los fragmentos en materiales protectores que evitaban cualquier fractura accidental. Cada pieza, al ser levantada del suelo, dejaba al descubierto más capas de túneles y cámaras. Era como si la Tierra estuviera entregando lentamente los secretos que había ocultado durante años. Las horas pasaron y el sol alcanzó su punto más alto, iluminando los contornos de la estructura endurecida que progresivamente emergía completa ante los ojos de todos. Desde el porche, Sara observaba cómo su jardín se transformaba en un sitio de trabajo científico, con especialistas midiendo, clasificando, fotografiando y maravillándose ante la magnitud de la supercolonia. Lo que para ella había sido un simple montículo días atrás, ahora era una revelación que nadie en la región había anticipado. Cuando las primeras grandes piezas fueron cargadas en la camioneta destinada al centro de investigación, uno de los especialistas se acercó a Sara para explicarle el siguiente paso. Le dijo que la estructura descubierta era una de las mejor conservadas y más grandes que habían visto en su carrera, y que gracias al compuesto que habían utilizado,
Habían logrado capturar con precisión la arquitectura completa del hormiguero. Añadió que esa estructura serviría no solo para estudiar la biología de las hormigas de fuego, sino también para entender mejor cómo se organizan y expanden las colonias de este tipo, cuya presencia aumenta cada año en distintas regiones. Sara escuchó en silencio, con la vista perdida en lo que quedaba de su jardín. El especialista le aseguró que, después de retirar todas las piezas del hormiguero, se encargarían de rellenar el terreno y dejarlo en condiciones para que ella pudiera restaurarlo. Pero Sara sabía que nada volvería a ser igual. Podrían cubrir la tierra, plantar nuevas flores, reconstruir los senderos. Sin embargo, ya no podría caminar por su jardín sin recordar lo que una vez estuvo allí. Esa ciudad secreta, tan vasta y organizada, que había estado creciendo silenciosamente mientras ella regaba sus plantas y admiraba las flores. Al caer la tarde, cuando los especialistas terminaron por ese día, el jardín se veía irreconocible. El terreno estaba removido, los montículos desaparecidos, grandes áreas habían sido excavadas, y se veía la huella de lo que había sido la supercolonia. Los fragmentos que aún quedaban incrustados en la tierra brillaban ligeramente bajo la luz del sol, como si la estructura misma recordara su antigua vida. Sara permaneció de pie en el porche, sin moverse, observándolo todo. No había ira ni desesperación en su rostro, sino una profunda reflexión. Comprendió que la naturaleza, incluso en su forma más diminuta, podía desplegar fuerzas y estructuras que escapaban a la comprensión humana. A veces pensó, aquello que creemos pequeño es solo la superficie de algo inmenso. Un montículo puede ser simplemente un montículo, sí, pero también puede ser la entrada a un mundo oculto cuya complejidad rivaliza con las ciudades humanas. Y mientras anochecía lentamente, supo que lo que quedaba por descubrir al día siguiente no era la estructura física, sino el significado que aquel hallazgo tendría en su propia vida. A la mañana siguiente, el jardín de Sara se encontraba sumido en un silencio diferente al que acostumbraba. Ya no era el silencio cálido y apacible del amanecer en Texas, sino uno denso, casi solemne, como si la tierra misma contuviera la respiración antes de revelar completamente lo que había escondido durante tanto tiempo. Sara salió al porche con el corazón cargado de una mezcla extraña de melancolía y anticipación. La luz del alba iluminaba los huecos que habían quedado tras la retirada de las primeras piezas de la estructura endurecida, y parecía que el suelo, al quedar desnudo, mostraba por fin lo que nunca habría permitido ver por voluntad propia. Poco después llegaron nuevamente los especialistas estatales, acompañados esta vez por un par de investigadores, vestidos con batas claras y cargando carpetas, cámaras de alta resolución y equipos de medición. El día anterior había sido la fase técnica del proceso, dominada por el temor y la urgencia. Pero ahora, con la colonia neutralizada y las primeras secciones ya extraídas, comenzaba la fase científica, más metódica, más contemplativa. La amenaza había dado paso al descubrimiento. Sara, sin embargo, no conseguía separar del todo esos dos aspectos. Para ella lo aterrador y lo fascinante seguían unidos como las raíces retorcidas de un mismo árbol. Los especialistas se ubicaron alrededor del área excavada y comenzaron a trabajar en silencio, estableciendo el perímetro para continuar con la extracción de la estructura sólida que aún permanecía enterrada. El compuesto que habían utilizado la noche anterior había hecho efecto con una precisión que incluso los sorprendía. La masa endurecida mantenía intactos los túneles, los recodos, las cámaras, los niveles, las intersecciones. Todo estaba conservado como una réplica moldeada desde el interior por las propias hormigas. Aquello no era únicamente una estructura congelada, sino una suerte de mapa tridimensional del comportamiento colectivo de una especie conocida por su agresividad y por su capacidad de adaptación. Sara observó cómo uno de los técnicos retiraba cuidadosamente la tierra con un pequeño cepillo, dejando al descubierto una nueva sección del sistema. Era un túnel ancho, en forma de galería, que serpenteaba hacia un costado. Su superficie era lisa y el color grisáceo del compuesto lo hacía parecer parte de una escultura moderna. Más abajo, otros túneles más estrechos se abrían en distintas direcciones, como los nodos de una red neuronal.
Para quienes estaban familiarizados con el comportamiento de las hormigas de fuego, era evidente que aquella red había sido diseñada con un propósito: alimentar, proteger, expandir, comunicar. Cada curva tenía una razón, cada intersección era un punto estratégico. Cada cámara representaba una célula vital dentro de un organismo mucho más grande. Los investigadores tomaban fotografías en todas las direcciones. Conversaban entre ellos en voz baja, señalando detalles específicos, comparando el tamaño de las cavidades con registros de otras colonias y anotando los rasgos particulares de la estructura. Uno de ellos comentó que nunca había visto una red tan amplia a esa profundidad en la región. Otro señaló la forma casi simétrica de los túneles superiores, como si la colonia hubiera calculado la distancia exacta para optimizar los desplazamientos internos. A Sara le sorprendía ver cómo personas que habían trabajado durante años con hormigas de fuego parecían desconcertadas por la complejidad de la obra que emergía de la Tierra. Era como si ni siquiera los científicos pudieran comprender completamente la lógica de aquel mundo subterráneo. Con cautela, los especialistas comenzaron la extracción de la segunda gran pieza. La rodearon con herramientas finas, la levantaron unos centímetros y luego la colocaron sobre una plancha especialmente diseñada para su traslado. El proceso se hizo varias veces más conforme avanzaba el día. Cada pieza que emergía del suelo era distinta. Algunas mostraban cámaras amplias, otras pasadizos estrechos que descendían en espiral. Algunas parecían corredores principales, otras bifurcaciones secundarias que conectaban con zonas más profundas. A medida que las retiraban, se iba revelando la verdadera envergadura del hormiguero, que se extendía no solo hacia abajo, sino también hacia los laterales, saliéndose incluso del perímetro de la casa. Sara salió del porche y se acercó unos pasos a los especialistas, manteniéndose a una distancia prudente. Desde ahí, pudo ver una sección especialmente llamativa. Una cámara profunda, de forma ovalada, cuyo tamaño parecía haber permitido alojar una enorme cantidad de larvas o incluso a una reina en etapa de reproducción activa. Esa parte de la estructura había quedado perfectamente moldeada, y al verla, Sara sintió un estremecimiento. No podía evitar imaginar todo lo que había ocurrido dentro de aquel espacio, mientras ella, ajena a todo, cuidaba sus flores, regaba sus plantas y disfrutaba del silencio que siempre creyó natural. Los especialistas seguían retirando segmentos de la estructura, mientras otros miembros del equipo los organizaban y etiquetaban para su transporte. Una camioneta especial fue ubicada cerca de la entrada del jardín para cargar las secciones más pesadas, cada una envuelta con materiales protectores. Los investigadores estatales se turnaban para registrar cada pieza en un catálogo digital, asegurándose de documentar su forma exacta, su tamaño y su ubicación original dentro del hormiguero. Querían reconstruir la red con precisión en el centro de investigación, donde sería analizada durante meses o incluso años. A medida que avanzaba la tarde, el jardín se transformó por completo. Allí donde antes había plantas vibrantes, bordes florales y senderos limpios, ahora había una gran excavación metódica. Y donde antes había tierra blanda y silenciosa, ahora emergía una estructura que parecía sacada de otro mundo, un vestigio de una civilización diminuta, pero feroz. Sara contemplaba esa transformación sin poder decidir cómo debía sentirse. Una parte de ella lloraba por su jardín perdido, pero otra parte, más profunda, se daba cuenta de que estaba siendo testigo de algo que trascendía cualquier pérdida personal. Había visto cómo la naturaleza, invisible y silenciosa, era capaz de construir algo que rivalizaba con los logros de cualquier arquitecto humano. Cuando los especialistas extrajeron la última sección grande de la estructura solidificada, la luz del atardecer comenzaba a colorear el cielo de tonos naranjas y rosados. El equipo tomó un momento para observar la obra completa, o al menos lo que quedaba de ella sobre el suelo del jardín. Una de las investigadoras se acercó a Sara para agradecerle su cooperación y explicarle en detalle la importancia del descubrimiento. Le dijo que la estructura sería trasladada a un centro de investigación, donde no solo podría ser estudiada por expertos en biología y etología, sino también por estudiantes y científicos visitantes.
Aquella supercolonia se convertiría en una pieza central de aprendizaje, una muestra tangible de la capacidad organizativa de las hormigas de fuego, una especie que solía reducirse a una simple molestia en la vida cotidiana de las personas, pero que en realidad escondía un nivel de complejidad que pocos llegaban a comprender. Sara escuchó cada palabra con atención. La investigadora le aseguró que, aunque su jardín había sido el escenario del descubrimiento, el suceso aportaría conocimiento y advertencia para muchas otras comunidades de la región. Le explicó que una estructura de ese tamaño no solo representaba un peligro directo, sino que también ayudaba a los especialistas a prever cómo podrían afectar futuras colonias a los ecosistemas locales y a la seguridad de las personas. La investigadora concluyó mostrándole fotografías preliminares tomadas ese mismo día, imágenes asombrosas del interior del hormiguero, donde los túneles se entrelazaban en patrones dignos de un organismo mayor. Cuando los vehículos terminaron de cargar todas las piezas y se prepararon para partir, Sara se quedó nuevamente en su porche, observando cómo el jardín quedaba en silencio. Ya no había movimiento de personas, ni zumbidos de máquinas, ni fragmentos de estructura sobre la hierba. Solo quedaban las cavidades vacías, la tierra removida y una sensación de vacío difícil de describir. Sin embargo, no era un vacío terrible. Era más bien un recordatorio. Un recordatorio de que la naturaleza podía guardar secretos monumentales, incluso en los lugares más modestos, y que el conocimiento, por más inquietante que fuera, siempre aportaba una especie de claridad. Sara respiró hondo. Sabía que le tomaría tiempo reconstruir el jardín, devolverle vida y color, pero también sabía que, pase lo que pase, jamás volvería a mirar la tierra de la misma manera. Había aprendido que incluso un pequeño montículo podía estar conectado con un mundo oculto que desafiaba la imaginación. Y aunque el susto seguía presente, también lo estaba la satisfacción silenciosa de haber ayudado, sin quererlo, a revelar algo que tendría un impacto más allá de ese pequeño hogar texano. El sol finalmente se ocultó detrás del horizonte, y el jardín quedó envuelto en la penumbra tranquila del anochecer. Sara, mientras entraba en su casa, miró por última vez el terreno transformado, sabiendo que, a pesar del miedo y la pérdida, había sido testigo de un capítulo insólito de la naturaleza. Y aunque aún no sabía cómo reconstruiría todo, llevaba consigo una verdad que jamás olvidaría. Bajo la superficie de lo cotidiano, pueden esconderse verdaderos mundos que solo se revelan cuando el destino decide abrir la tierra. Suscríbete al canal. Vienen nuevas historias cada día. Abre otros videos. Te sorprenderá lo que esconden. Comparte este video para que otros también sepan lo que realmente ocurrió.